A ver si. Ahí. Muchas gracias. Es que hay mucha gente que no puede conectarse hasta ahora. Si tú Continúen. me, si tú me dejas, yo comparto la historia. Recording in progress. Sí, sí. Ya empecé a grabar, no hay problema. No, lo que yo te decía es que si tú me habilitas, yo puedo compartir la historia en la pantalla. En la pantalla. A ver ahí, no sé si se puede ahí. Sí. Ah, ahora. Ahí se ve. Sí, ahí. Dice, antecedentes de la enfermedad actual, episodio de 72 horas de duración de materias líquidas, varias veces al día, sin elementos anormales, acompañado de vómitos de lo ingerido y fiebre de 39 grados, la semana previa a la consulta. Enfermedad actual, consulta por cuadro de 4 días de evolución dado por náuseas y dolor en epigastrio, de tipo urente, de moderada intensidad, sin irradiaciones. Refiere a anorexia, no alteración del tránsito digestivo bajo, niega síntomas cardiovasculares ni respiratorios. No fiebre ni clínica infecciosa, ingesta de AINES, diclofenac, hace una semana por dolor lumbar de tipo mecánico. Tránsito urinario refiere disminución de la diuresis no cuantificada, no disuria o polaquiuria, no pujos ni tenesmo. Niega orinas espumosas, no hematuria. Tránsito digestivo bajo sin alteraciones. En el examen físico, lúcida, euneica, lengua seca, pliegue plástico bien perfundida, piel y mucosas normocoloreadas sin cardiovascular, ritmo regular, 80 ciclos por minuto, oídos bien golpeados, silencios libres, no ingurgitación ni reflujo hepatoyugular, no edemas de miembros inferiores. Neuropulmonar más positivo, bilateral, no extractores. Abdomen blando, depresible, dolor a la palpación de epigastrio, sin elementos de irritación peritoneal. Fosas lumbares, puntos renales negativos. Psiconeuromuscular, Glasgow 15, no rigidez de nuca, no focalidad neurológica. De la paraclínica inicial se destaca hemoglobina 13, plaquetas 220.000, glóbulos blancos 9.300. Azoemia 1,7, creatininemia 4,2, sodio 131, potasio 6, cloro 101. Y ahí vienen las preguntas. ¿Cuál es su planteo diagnóstico? Justifique. Bien. Ay. Sí, sí, pueden cerrar los micrófonos. Genial. ¿Quién quiere contestar la primera? ¿Querés contestarla tú? Sí, es una ira, ¿no? Eh, por, por ser un episodio de 72 horas de duración y que apareció posiblemente por esas pérdidas que tuvo, por una infección digestiva baja, con, con, con diarrea y vómitos, creo que decía, ¿no? Sí, además tuvo la ingesta de AINES, o sea, sería una insuficiencia renal aguda dada por caída Es de factorial. diuresis, en la cual no se especifica el volumen para clasificarla, y también por los análisis de sangre que brindan, tiene una hiperpotasemia, tiene un aumento de la creatininemia y de la soemia. Igualmente no tenemos valores previos de referencia, pero en principio no sería una paciente con una historia previa de ERC, o sea, de una enfermedad renal crónica previa. O sea, podríamos pensar que es aguda de nuevo, digamos. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo?
Igual, ¿Tiene aunque no síntomas urentes? Nada, sepamos si tiene o no, o sea, ella es una persona añosa que es hipertensa en tratamiento irregular. Entonces, capaz que podría tener ya un daño renal previo. O sea, no lo sabemos. Bien. y después Este, por pérdida de volumen circulante eficaz, porque tiene deshidratación también y por todas esas pérdidas que tuvo. También. ahí Podemos va, eso es. inferir que puede ser renal y también, si en el caso de los fármacos, podría ser renal también. Esa es la Por los, pregunta 3 igual. En la primera es cuál es su planteo diagnóstico y justifique. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Algo que no hayan dicho? No, no. Bien. También, o sea, podemos empezar hablando un poco de lo sindromático, ¿no? ¿Qué síndrome hacen también? ¿Qué Tiene un síndrome síndrome tienen? urémico este paciente. ¿Por qué? Un síndrome hemolítico urémico dada desde que desde el comienzo te dice eh, alteración del carácter. Comienza el dolor abdominal, bueno, tal vez eso puede ser por lo infeccioso que vaya a hacer las deposiciones. Y después lo del cambio de carácter, irritabilidad fácil, inversión del sueño de vigilia, toda la alteración y la somnolencia diurna de la Ah, alteración pero del ella no tiene eso. sistema nervioso, después a nivel del... Ah, perdón, me equivoqué de historia. Ah, no, no, estaba leyendo otra cosa, no sé. Justo estaba en otra viñeta, perdón, perdón. Ah, pero ¿por qué tiene un síndrome urémico ella? ¿Qué elementos tiene? Las náuseas y los vómitos, en realidad. ¿Y qué más? Y la disminución de la diuresis, La oliguria. el dolor en el epigastrio. ¿Y algo más? La anorexia también. Está. O sea, podemos empezar diciendo que tiene un síndrome urémico que está dado por las náuseas, el dolor en epigastrio y la anorexia, ¿no? La disminución de la diuresis no es parte del síndrome urémico, es parte porque puede acompañarse con disminución de la diuresis o no, una insuficiencia renal, pero no está dentro del síndrome urémico en sí mismo. Después, mencionaban los vómitos, en verdad, los vómitos sí son parte del síndrome urémico, pero en este caso, por la historia, por el tiempo evolutivo, parece que el cuadro digestivo lo tuvo previamente, ¿no? Tuvo 72 horas, perdón, una semana previa a la consulta, un cuadro de 72 horas de evolución, que ahí tuvo las materias líquidas, los vómitos y la fiebre. Posteriormente empieza con este cuadro de náuseas, que bueno, no sabemos si las náuseas estaban antes o no, pero ahí las mantiene, el dolor en epigastrio y la anorexia. Y después refiere que tiene disminución de la diuresis, ¿no? O sea, tiene un cuadro de un síndrome urémico de 4 días de evolución, eh, y con la paraclínica también lo que podemos hacer diagnóstico, el diagnóstico sería una insuficiencia renal aguda. ¿Por qué es aguda? ¿Por qué dicen que es aguda y no Por el crónica? tiempo de evolución, Ahí por el tiempo va. de evolución que tiene menor a 72 horas, A setenta y porque dos no horas tiene no. una, A Y 7 insuficiencia días. renal no, aguda a a 7 7 días, días. a 7 días, a 7 días, Ahí 7 va. días. Está. Menor a 7 días y lo otro que no tiene es una enfermedad ya previa. No tiene una, como dijeron los compañeros, una enfermedad renal crónica ya hace tiempo, Conocida. Que conocida. sepamos, o sea, tiene factor de riesgo que es hipertensa, con tratamiento irregular, pero no tenemos valores de CREAS previas, ni tampoco una ERC conocida, ni tampoco ningún elemento que nos hable de cronicidad, que por lo menos que encontremos en el examen físico. Entonces, por este tiempo, por este cuadro de menor a 7 días de evolución, podemos hacer diagnóstico que es una IRA. Ahí tenemos que ir a la definición, ¿no? De injuria renal aguda. ¿Cuál es la definición? ¿Alguien la sabe? Aumento de la creatinina, aumento de la creatinina mayor a 0,3 miligramos kilo o el doble de No, 1,5 puede ser algo de eso.
Ahí va. Sí, es aumento de la creatinina de 0,3 miligramos sobre decilitro en 48 horas o un aumento de la crea mayor a 50% en un periodo de 7 días. ¿Está? Todo eso sin daño estructural. Lo otro que también, otra de las definiciones es una oliguria, que es un volumen de orina de 0,5 mililitros por kilo por hora en 6 horas. ¿Tá? Cualquiera de esos tres criterios habla de una injuria renal aguda. ¿Tá? Acá, en este caso, no tenemos valores de CREA previas, pero bueno, tá, eso nos juega un poco en contra, como para asegurar que es aguda, pero por el tiempo de evolución de los síntomas, por este síndrome urémico, sí, decimos que es una injuria renal aguda. Tampoco tiene, como dije, ningún elemento de cronicidad del examen físico ni nada. ¿Tá? Lo otro que tenemos que decir es que cursa con, ¿qué alteración en los guiones? Una hiponatremia. Sí, Una la hiponatremia es como hiperpotasemia. aparte. Ahí va, pero una Sí. hiperpotasemia, directamente vinculada a la injuria renal, es una hiperpotasemia con valor de potasio de 6, ¿no? Y lo otro también tenemos que decir la ¿Y el diuresis. cloro, Sí, o no? Que el pero cloro está aumentado, ¿no? directamente vinculado a la injuria renal nos interesa el potasio. ¿Tá? El potasio es lo que tenemos que mencionar, si es con normopotasémica o con hiperpotasemia. Acá lo que tenemos es una hiperpotasemia de 6. Y lo otro que tenemos que decir es, por ejemplo, si cursara con alteración del equilibrio ácido-base, que en este caso no contamos con gasometría venosa, pero ahí lo podríamos como también aclarar. Y en cuanto a la diuresis, vieron que ella refería a disminución de la diuresis no cuantificada, no sabemos si es una oliguria, una oligoanuria o una anuria, pero bueno, decimos que tiene disminución de la diuresis. ¿Tá? Como en cuanto a la diuresis también está bueno aclarar. Eso sería como la respuesta más correcta, más completa. Bien, ¿alguien tiene alguna duda de esta pregunta? Profe, con el potasio de 6 ¿no sería hipopotasemia? De 6, hipopotasemia. ¿Cuánto es el valor normal de No, potasio? 4,5 es lo normal, mayor Perdón. a eso es Sí, De sí, sí. 3,5 a 5 es lo normal. 6 es una hiperpotasemia. Ah, sí. Me confundí, disculpe. No pasa nada. ¿Tá? O sea, la definición entonces es eso, es un aumento de la crea mayor a 50% en 7 días, aumento de la crea de mayor a 0,3 miligramos de decilitro en 48 horas, o una oliguria de 0,5 mililitros kilo hora por 6 horas. Esa sería como la alteración para decir que hay una injuria renal aguda. Siempre en un periodo menor a 7 días, ¿está? ¿Alguna otra duda? Una pregunta, como en realidad no Sí, tenés un valor previo de CREA, calculás un valor normal, ¿no? Ya que no tiene antecedentes ni pensás que tenga algún elemento claro. de cronicidad. Sí, es lo que decimos, como que en este caso nos faltó, como en la historia, un valor de CREA previa, pero a veces vieron que la paciente tenía escasos controles en salud, podría no saberlo, entonces, bueno, no siempre contamos con el valor de CREA previa, pero con el dato de este síndrome urémico que lleva menos de 7 días y sin datos de que nos hablen de una enfermedad renal crónica, bueno, podemos decir que es una injuria renal aguda. Bien, gracias. De nada. ¿Alguien quiere...? Leo la siguiente pregunta. ¿Cómo lo clasifica en cuanto a su severidad? ¿Alguien quiere contestarla? ¿Alguien que se la juegue? Alguien por ahí había mencionado o había empezado a decir qué clasificación utilizamos. La clasificación que utilizamos. Estaquismo, aquí, rifle, son unas cuantas, Ahí va. por lo menos las que conozco. Son varias. La más utilizada es la CADIGO para clasificar la injuria renal aguda. Es la que más manejamos. La severidad iría en el caso de que sería, si es mayor a 80, sería leve el filtrado glomerular.
No, eso es para entre calcular, 50 y... eso es cuando hablamos de Ah, filtrado esa es la glomerular en la enfermedad renal enfermedad renal crónica. crónica. Para la insuria renal aguda usamos CADIGO, que es una clasificación eh, que lo clasifica Esa, digo, 3 por la ahí creatinina mayor a va, 4. sí, perfecto. ¿Quién contestó? ¿Te animás tenés por ahí la clasificación para comentarla? Sí, creo que sí. No me la acuerdo bien, pero Ah, si quieren les comparto la, la, pantalla la y que digo 1 es el aumento de la creatinina sérica mayor o igual a 0,3 en 48 horas, o aumento de sí, 1,5 a 1,9 veces la basal. ¿Puede ser? perfecto, sí, Sí. La 2 es aumento de 2 a 2,9 la basal. Y sí, la 3 es un aumento mayor a 3, mayor o igual a 3 veces la basal, o un aumento de la creatinina sérica mayor o igual a 4, que por eso esta paciente que tiene 4,2 estaría en esta clasificación, o sí, inicio de terapia de reemplazo renal. ahí va. También contempla el volumen urinario. Ahí va, ¿cómo Sí, es lo de la también. diuresis? ¿Cómo? ¿Cómo es el tema de la diuresis? ¿Cómo es la clasificación? En el La diuresis. estadio 1, el volumen urinario menor a 0,5 durante 6 a 12 horas. En el estadio 2 sería menor a 0,5 durante más de 12 horas. Y en el 3 creo que es menos a 0,3 en 24 horas o anuria durante 12 horas. Ahí va. Acuérdate que esos valores es mililitro kilo hora. Ah. En este caso, Sí, como dijeron bien, es una, acá digo 3, ¿no? Porque tenemos aumento de la CREA mayor a 4. Ella ya tiene 4,2, así que ya la clasificamos con una CADIGO 3. Eh, si no tendríamos este valor, como que para clasificarlo por CADIGO estaría bueno siempre saber la basal, ¿no? Porque si no, como que es difícil. Pero cuando ya es mayor a 4, ya sabemos que es una CADIGO 3. ¿Tá? O si inicia terapia de sustitución renal, si lo requiere, también ya sabemos que es CADIGO 3. ¿Tá? O sea, la más importante es la CADIGO, con que sepan esa me parece que está bien. Es la más utilizada. ¿Tá? ¿Alguien tiene alguna duda de esta pregunta? La otra que se puede usar es la rifle también. Pero no, creo que no, con la CADIGO está bien. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué etiología plantea como desencadenante del cuadro actual y qué otras etiologías conoce? ¿Alguien se anima a Está la contestarla? causa, está la causa infecciosa, como dijeron, Sí. la causa por medicamentos, que es la que parece que es en nuestra paciente, porque consumió AINES de hace una semana por un dolor lumbar tipo mecánico. ¿Mm? O sea, ¿cuál plantearías en ella primero? Porque viste que la primera pregunta decía, ¿qué etiología plantea como desencadenante del cuadro actual? Que la genera y a su vez si se mantiene una prerrenal o una posrenal me puede terminar dañando el parénquima. También, por ejemplo, esta paciente tiene elementos de deshidratación, ingirió AINES. Para mí sería más prerrenal, porque en realidad no sé cómo estaba su parénquima antes, pero puede ser un parénquima igual dañado porque por los factores de riesgo que dijimos. Bien, Agustina. Ahí va. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifica las etiologías? Por ahí dijeron algo, las clasificamos en prerrenal, renal y posrenal, ¿no? En ella, primero para contestar la primera pregunta, en ella plantearon, ¿qué etiología plantea como desencadenante del cuadro actual? Dijeron los AINES, ¿no? Ella había tenido una ingesta de AINES hace una semana por dolor lumbar de tipo mecánico. Bien, los AINES lo podemos clasificar como a nivel prerrenal o renal también, porque pueden tener un daño en lo que es a nivel prerrenal, porque alteran lo que es la hemodinamia, la perfusión a nivel del glomérulo, la hemodinamia renal, o también pueden tener un daño a nivel renal, entonces se puede clasificar de las dos maneras, los AINES, ¿no? Junto con con los AINES, ¿qué otros fármacos conocen?
Los YECA. YECA y ARA2. Los YECA y los ARA2. Bien, ella también era una hipertensa que estaba en tratamiento con enalapril, ¿no? Si bien en enalapril seguramente lo recibía hace mucho tiempo, tenía un tratamiento irregular, bueno, quizás capaz que pudieron coadyuvar algo en lo que es la hemodinamia renal. Después, también hablaron de la deshidratación. Vieron que ella tenía un cuadro digestivo, lo que mencionamos, de diarrea y vómitos la semana previa a la consulta. Y después se constatan al examen físico elementos de deshidratación. ¿Cuáles son? La lengua seca, El pliegue hipoelástico. elástico. Bien, o sea, es bien importante valorar el estado de hidratación de un paciente que sospechamos una injuria renal, todos los pacientes, ¿no? Pero en ella sobre todo, y se constata que tiene una lengua seca y un pliegue hipoelástico. Entonces, hablamos también de un componente prerrenal de deshidratación por este cuadro digestivo que tuvo, o sea, tuvo pérdidas digestivas, lo que disminuyó la perfusión a nivel renal, entonces le generó la injuria renal. Bien. En ella más o menos serían como esas tres, ¿no? Dijimos los AINES, los YECA, que estaba con enalapril, y el cuadro digestivo, las pérdidas digestivas, ¿no? Sería más bien prerrenal. Bien. ¿Y qué otras etiologías conoce? Si lo dimos en prerrenal, renal y posrenal. ¿Otras causas prerrenales que conozcan? Profe, perdón, antes de responder esa pregunta, ¿tendríamos que decir acá prerrenal o por esto que explicaste de que los neurotóxicos también pueden ser renales, estaría bien, por ejemplo, en la prueba poner prerrenal y renal? Sí, en ella me parece que justamente como tanto los YECA como los DARA2 como los AINES se pueden clasificar como prerrenal o renal, está bien poner las dos cosas. Predomina en ella lo prerrenal porque también se suman las pérdidas digestivas. Está Y perfecto, vieron muchas qué es lo gracias. que apoya a nivel paraclínico que sea también bastante prerrenal el componente prerrenal. Hola, ¿qué tal? Yo entré recién, pero supongo que la soemia alta, Bien, vieron que tiene la azoemia bastante alta, de 1,7, entonces eso apoya un que mecanismo prerrenal. como que siempre va a lo renal, eso, ¿no? Sí, Gracias. perfecto. Gracias. Bien, entonces otros mecanismos mecanismos prerrenales, o sea que disminuyen la perfusión a nivel renal, ¿cuáles conocen? Hemorragias. Hemorragias, bien, Insuficiencia cardíaca con bajo gasto. bien. O sea, todo lo que disminuya el gasto cardíaco. Hola Clara. IAM, arritmia. Hola, Pili. Ahí va. Deshidratación. Y vasodilatación También puede ser, sistémica por sepsis. ¿Cómo? ¿Qué dijeron? perdón, Vasodilatación no, que sistémica. también puede ser, no sé, que hable la compañera primero. Perdón, yo pensé que no sabía que le estaba. Habla. No, tranqui. No, Bueno, hable que Lady. también puede ser Lady. a veces. Ah, Acá. Bien. Vasodilatación sistema por sepsis también es lo que va a disminuir el gasto de forma. No ahí sé si me bien, ahí entendí. va. Sí, sí, perfecto. Situación de vasodilatación periférica excesiva, que porque hay tanta vasodilatación va a disminuir el gasto que le llega al riñón. Bien, Graciela, ¿querías decir algo más? No, que otro mecanismo también puede ser de injuria renal aguda cuando se acumula líquido en un tercer espacio, que vendría a ser una hipovolemia relativa. No sé si está bien o Perfecto, sí, perfecto. Bárbaro. eso O sea, sería más o otro. menos todos los prerrenales lo dijeron. Cuando hay una hipovolemia real, eso puede ser por pérdidas digestivas, como en este caso, pérdidas urinarias, por ejemplo, si hay una diuresis excesiva, una diuresis osmótica, por lo que sea, también pueden ser, o sangrados. ¿No? Eso sería todo lo que sean situaciones de hipovolemia real. Se pierde volumen, por lo tanto, le llega menos sangre al riñón. Después, hipovolemia relativa. Hablamos cuando hay un tercer espacio. Si tenemos todo el componente de
de volumen, de agua, digamos, en el tercer espacio, cuando tenemos edemas generalizados, por ejemplo, cuando tenemos una insuficiencia cardíaca importante o un síndrome nefrótico o una hipoalbuminemia muy severa, vamos a tener todo el volumen en el tercer espacio y ahí también el volumen que le llega al riñón va a ser menor. Eso sería una hipovolemia real. Perdón, relativa, ¿no? O sea, real es cuando perdemos volumen y relativa es cuando el agua se va donde no tiene que estar y disminuye el gasto cardíaco. Después, cuando hay una vasodilatación excesiva, dijeron, eso se puede dar en el contexto, por ejemplo, de una sepsis. Básicamente eso. Por ejemplo, también un shock anafiláctico también puede haber mucha vasodilatación. Después, situaciones de bajo gasto, que mencionaban por ahí también, cuando hay una insuficiencia cardíaca muy severa, cuando hay shock cardiogénico, ¿no? Todas situaciones de bajo gasto. Y también cuando hay situaciones, por ejemplo, de vasoconstricción a nivel renal. Eso puede ser por ciertos fármacos, que ahí dijimos, los AINES, los IECA, los ARA2, por ejemplo, la adrenalina o la noradrenalina también, que vasoconstriñen todo lo que son las arterias, pueden generar vasoconstricción a nivel renal y también lo que le llega al riñón va a ser menor porque el riñón va a estar toda la vasculatura vasoconstreñida. ¿Está? Esto es bien como fisiopatológico. Todo esto sería lo prerrenal. Después tenemos todo lo que es renal. Hay causas renales, ¿cuáles tenemos? El Lo daño más frecuente es la necrosis glomerular. testicular aguda, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no Lo más escuché. frecuente es la necrosis tubular aguda, me parece. Ahí va, la necrosis tubular aguda es la causa más frecuente, es el 85%, y ahí tenemos dos tipos. ¿Cuáles son? Está el isquémico y el tóxico, ¿no? Y el Sí, tóxico puedes dividirlo en exógeno y en endógeno. El perfecto. exógeno son los fármacos y el endógeno es, por ejemplo, el ácido úrico o las cadenas ligeras no me sale ahora, el calcio, la mioglobina, Inmunoglobulinas. todo lo que vaya a tapar el tubito, digamos. Y después está lo intersticial, que es la gente que hace itus a repetición, y el allopurinol, que genera la nefritis intersticial aguda, que genera la tríada. Bien. ¿Qué tríada? Fiebre, rash y eosinofilia. Bien. La nefritis inmunoalérgica. Sí. Bien. ¿Qué otras causas? Dentro de renal. Y después está lo glomerular. Bien. Las glomerulopatías. ¿Y otras causas? Sepsis, Podría estar hipotensión. vasculitis. Ahí va, dentro de lo vascular, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar, ir a renal son cosas que dañan el parénquima renal. Y ahí tenemos que ver por qué está formado el parénquima renal. Entonces lo podemos dividir en lo tubular, en lo intersticial, en lo glomerular y en lo vascular, básicamente. ¿No? Dentro de lo tubular, como dijeron bien, tenemos la necrosis tubular aguda, que es la mayoría, y ahí tenemos dos tipos, la isquémica y la tóxica. La isquémica es cuando una injuria renal prerrenal se perpetúa en el tiempo y ya termina generando necrosis y daño a nivel de las células del riñón, o sea, ya genera un daño a nivel del parénquima renal, entonces es como una prerrenal que se perpetúa y genera un daño isquémico a nivel de las células tubulares, ¿no? Esa sería la isquémica. La tóxica la podemos dividir en, como dijeron bien, tóxicos endógenos o exógenos. Dentro de los endógenos, ahí tenemos el calcio, el ácido úrico, las cadenas livianas, de inmunoglobulinas, la mioglobina, que se da cuando hay una rhabdomiólisis, o la hemoglobina, que se da en el contexto, por ejemplo, de una hemólisis masiva, ¿no? Una hemólisis muy importante, la hemoglobina puede ser también tóxica a nivel renal. Y después tóxicos Perdón, exógenos, sí. perdón. No se puede pedir al compañero Gonzalo que apague el micrófono o apagárselo tú. Ahí lo apagó. Está. Bien. ¿Querés que repita? Sí, no sé si me escuchaste. ¿Se escuchó? Sí, por favor. ¿Qué repito? ¿Del inicio?
Bueno, sí, sí. Bueno, ahí va. Hablamos de que ira renal es cuando hay un daño a nivel del parénquima. Son cosas que inciden directamente en el parénquima renal. Y para dividirlo, lo podemos dividir como en lo que está formado el riñón, ¿no? Básicamente, los túbulos, el intersticio, los glomérulos y los vasos. Dentro de lo que son los túbulos, tenemos la necrosis tubular aguda, que es la causa más frecuente, y la podemos dividir en causa isquémica y tóxica de necrosis tubular aguda. La isquémica es una ira prerrenal que se perpetúa en el tiempo y termina generando daño a nivel renal. O sea, si yo disminuyo la perfusión a nivel de los riñones y no lo corrijo ni no lo trato precozmente, voy a generar necrosis a nivel del túbulo renal, de las células del túbulo renal, entonces es un daño isquémico. Es una prerrenal que se perpetúa y genera isquemia, necrosis. Por otro lado tenemos la tóxica. La tóxica lo podemos dividir en los tóxicos que son endógenos y exógenos. Los endógenos es la hipercalcemia, la hiperuricemia, el depósito de cadenas livianas, la mioglobina, que se libera cuando hay rhabdomiólisis, y la hemoglobina, que se da cuando hay una hemólisis muy importante. Después, los tóxicos exógenos, ahí son los nefrotóxicos. Ahí tenemos el contraste, que es bastante importante, el daño que se genera a nivel renal por el contraste. Siempre tenemos que preguntar al paciente si tuvo un estudio contrastado previamente. Y después los fármacos nefrotóxicos, que tenemos los antibióticos. ¿Qué antibióticos son nefrotóxicos? Los Aminoglucósidos. aminoglucósidos. Los Las aminoglucósidos, bien. quinolonas, no. No, en verdad no. Ah, Lo más importante, Vancomicina. gentamicina. ahí va, Sí, gentamicina y vancomicina amicacina. también. No, vancomicina, no. Hay fármacos que se adecúan al filtrado glomerular, pero así los más nefrotóxicos, así clásicos, son los aminoglucósidos, que es la amicacina y la gentamicina. Después el Bactrim, que es el trimetoprim sulfametoxazol, también puede tener algo de nefrotoxicidad, pero sobre todo los aminoglucósidos. Después están otros fármacos, por ejemplo la anfotericina B o antirretrovirales, que también pueden ser nefrotóxicos. ¿Tá? Y ahí también podemos poner los IECA, los arados y los AINES, que también son nefrotóxicos. ¿Tá? Los podemos poner dentro, como dije, renal o renal. Bien, después tenemos, como dijo la compañera, daño a nivel intersticial, y ahí tenemos la infección, la ITU, ¿no? Del tránsito urinario. La ITU alta, porque es la que es en el riñón, ¿no? Una pielonefritis aguda puede asociar una injuria renal aguda. Y después tenemos una causa más rara, que es la nefritis inmunoalérgica, que se da por fármacos. El más frecuente es el alopurinol, que, como dijo la compañera, se manifiesta con fiebre, exantema, eosinofilia, que es como una cosa un poco más rara. Después, las glomerulopatías. Las glomerulopatías, una las puede tener como dentro del esquema de enfermedad renal crónica o de injuria renal aguda. Hay algunas que sí pueden dar una injuria renal aguda, o sea, en menos de 7 días tener un daño renal. Sobre todo la posinfecciosa, ¿no? Las posinfecciosas, una nefritis posinfecciosa puede asociar una injuria renal aguda, otros también, pero esa sería como la más frecuente. Y después todo lo que es vascular. Y ahí tenemos las trombosis o las vasculitis también. ¿Tá? Siempre tenemos que pensar causas de injuria renal aguda, ¿tá? A nivel del parénquima. Bien, y después tenemos lo que son las causas postrenales de injuria renal aguda, que sería cuando hay una interrupción del flujo urinario, que eso termina repercutiendo a nivel del riñón y hago la injuria renal aguda, que puede ser una uropatía obstructiva alta o baja. ¿Alta a cuál se refiere? La pielonefritis que afecta al parénquima, No, no estamos hablando de postrenal. Dijimos ¿no? que la pielonefritis es a nivel renal, porque hay un daño del parénquima, Claro. justamente es renal. Acá es postrenal, acá los riñones me funcionan bien, no tengo, no tengo ningún daño prerrenal, me llega perfecto la sangre al riñón, el riñón me funciona bien, se forma la orina, pero después tengo una alteración del flujo urinario. Y si yo Las le pongo un litiasis. stop al flujo urinario, eso termina repercutiendo hacia atrás, ¿no? Como retrógradamente. ¿Qué dijeron? Tal vez los cálculos Las renales. litiasis Bien, los renales. cálculos renales, litiasis. La Entonces, hipertrofia prostática benigna en caso de ser sexo masculino. Ya se esperaba. ¿cómo? Eso es ¿Dijeron ahí? baja, ¿no?
¿Qué? También los tumores o masas. Bien, en verdad todo eso que dijeron ahí, lo último, la hiperplasia prostática benigna, o los tumores son causas más bien de ERC, porque eso va creciendo lentamente, o sea, un tumor o una hiperplasia prostática benigna no se forma en menos de 7 días, va como creciendo lentamente, y eso generalmente es causa de enfermedad renal crónica. Pensando en lo agudo, pueden ser, como dijeron, la uropatía obstructiva alta, que son las litiasis, y eso puede ser en un paciente monorreno, que es una litiasis unilateral, que va a generar una ira, o que sea una litiasis bilateral. Si yo tengo una litiasis de un lado y tengo 2 riñones, el otro riñón va a compensar y es difícil que yo haga una ira. Capaz que se puede coadyuvar si yo tengo como otros factores por la vuelta, pero por sí solo, si yo tengo 2 riñones y una litiasis de un lado, no voy a generarme una ira. ¿Eso se entiende? Eso en cuanto a la Sí. uropatía obstructiva alta. Y después la clásica uropatía obstructiva baja, causa de ira postrenal, es la... ¿Qué? La estenosis puede ser. No, Pareciera que de la arteria renal. Estenosis. La raba. No, estenosis de arteria renal es una causa, por ejemplo, decís como una trombosis, es a nivel renal, porque es una es claro, la como que vasculatura renal. Acá estamos hablando de la vía urinaria. Por eso La postrenal se refiere hiperplasia prostática. No, por eso, como dijimos recién, la hiperplasia prostática benigna no es de un momento al otro, menos de 7 días no hace el paciente la hiperplasia No. prostática. Eso es causa de ERC. Prostatitis, Baja, me decís. una retención aguda de orina. Exacto. Una retención aguda de orina, o sea, una RAO, es una uropatía obstructiva baja que genera una ira, ¿no? Entonces siempre en el paciente, sobre todo sexo masculino, que son los que tienden a ser más RAOs, pero bueno, mujer también lo puede hacer, ir a palparle o ver si no está orinando, ir a palparle si tiene una tumoración dolorosa en hipogastrio, porque eso rápidamente yo le coloco una sonda vesical y revierto la ira, ¿no? Yo tengo una duda con eso, con una prostatitis, ¿verdad? Cuando vos tenés paciente que está con una infección. ¿Vos Sí. no es que no podés poner una sonda vesical, tenés que poner una talla vesical? Sí, la Por el tema de la prostatitis es como contaminación. es contraindicación de una sonda vesical, sí, ahí idealmente tenés que hacerlo ver por el urólogo y que le coloque Claro. una talla. Pero Bueno, tal, yo te tengo estoy una hablando de RAO. una RAO, no tiene por qué ser por prostatitis, hay muchas causas de RAO, hay fármacos, hay otras causas. La hiperplasia prostática benigna de por sí pueden hacer RAOs. Sí, la Yo pensé prostatitis que es ahí una causa, dijiste pero... que era más una enfermedad crónica. ¿Cómo? Perdón, entonces entendí mal, porque cuando dijeron la hiperplasia, tú dijiste que eso era más para enfermedad renal crónica y no tanto una ira. Claro, a ver, la hiperplasia prostática benigna puede generar daño renal, puede generar una enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque la próstata va creciendo lentamente, va comprimiendo las vías urinarias y puede generar un daño renal crónico. Acá yo lo que me estoy refiriendo es una retención aguda de orina, que la retención aguda de orina es justamente retención aguda de orina. De un momento al otro el paciente no puede orinar, hace lo que se llama un globo vesical. Y globo vesical, la RAO puede ser por varias causas. La RAO en sí misma puede ser por una hiperplasia, puede ser por fármacos, puede ser por ITU, puede ser por una vejiga neurógena, puede ser por muchas causas. Pero lo que genera la ira es la RAO, no es la hiperplasia prostática benigna, ¿se entiende? No, se entiende, sí, yo decía por el tratamiento, porque yo tengo una RAO con una prostatitis, ahí no puedo poner la sonda vesical, ¿verdad? Bueno, ahí no, sería como, un caso en lo que yo tengo que hacer una talla, no puedo hacer una sonda. La sonda no es la única manera de gravitar la vía urinaria, puedo hacer una talla. No, Claro, por eso, lo tiene que hacer el pregunté. urólogo. ¿Y la talla vesical es guiada por imagen o no? No importa, esto es una cara de injuria renal aguda. Eso lo hace el urólogo, lo hace la talla, ellos saben cómo hacerlo. Yo soy internista, no tengo ni idea cómo hacer una talla, o sea, lo hace el urólogo, nunca hice Bueno, una talla en mi vida. pregunto por opciones correctas, ¿no? Porque entonces si yo tengo un paciente con una prostatitis, con una RAO, yo no puedo degravitar eso. Tengo que llamar al Lo urólogo. tengo que gravitar por una talla. Si sabes hacerlo, lo haces, pero no lo vas a saber hacer, lo va a hacer el urólogo, que es quien sabe hacer esos procedimientos más específicos de urólogo. No te van a poner esa pregunta igual, porque no tiene sentido. Bueno, dale. Lo importante es de gravitar la vía urinaria, sea por el mecanismo que sea. ¿Tá? Depende de la situación clínica del paciente.
Perfecto, ¿no? gracias. Eso es como el concepto así importante. Bien, ¿alguna otra duda? Así que estábamos hablando de la etiología, ¿está? O sea, repasando, lo dividimos en prerrenal, renal y posrenal. En esta paciente vamos a plantear mayoritariamente un mecanismo prerrenal, lo que ya dijimos, pero saber que hay otras causas, ¿está? Y siempre pensar causas de injuria renal aguda. ¿Está? ¿Alguna duda de esto? No, no. Bueno, la pregunta número 4 es: ¿qué otra paraclínica solicitaría? ¿Quién quiere contestar? Otra paraclínica, además del funcional renal del iono, puede solicitar una ecografía de aparato urinario para ver, para ver la morfología de los riñones, cómo está la estructura. Bien. Después ¿Qué más te puede interesa en la solicitar ecografía paratorinal? también en la ecografía la morfología, cómo están el tamaño de los riñones. Espera que no se escucha. Nicole, ¿te animás a silenciar el Sí. micrófono? La última reunión que tiene es el 17 de junio. Hoy termina la mitacina y sigue con el cefacine. Y le están pasando su oficio KCL 3 gramos de 20 a 8. Mi pregunta es: ¿lo Hola, Nicole. repetirá? ¿Te animás a silenciar tu micrófono? No escucha, Nicole. Ahí va, gracias. Está, Facundo, seguí. No, lo que decía era que la ecografía de aparato urinario, para ver la morfología de los riñones, para ver el tamaño, para ver si hay No pasa nada. alguna obstrucción, para ver si hay... Perfecto. No se me ocurre más si algún otro compañero quiere decir algo más. Gasometría Para ver venosa. anatomía de obstrucción. ¿Cómo, María? Perdón. Gasometría venosa. Ah. También. Bien, bueno, ahora retomamos eso. Para Gasometría valorar venosa. Para ver la morfología de los riñones, Electrocardiograma, dado que está con para ver si hiperpotasemia, hay... para ver si tiene alguna alteración del ritmo. No se me ocurre. No se me ocurre. Bien. Eso sería por la hiperpotasemia, ¿no? Se tiene que hacer el electrocardiograma. Sí. Bien. Espera, Facundo estaba diciendo la ecografía paraturinaria. Entonces dijimos, la ecografía paraturinaria va a ser importante porque nos permite ver la morfoestructura de los riñones. Y vamos a ver si estamos frente a una ira y ya está, o una ira sobre ERC, ¿no? Porque es una paciente de 72 años, que es hipertensa, con un tratamiento irregular. No sabemos si puede tener una enfermedad renal crónica. No lo sabemos porque no contamos con CREAs previas. Entonces vamos a valorar elementos de cronicidad en la ecografía aparaturinaria. ¿Cuáles son esos elementos de cronicidad? Pérdida de la diferenciación córtico-medular. Sí. Disminución del tamaño del riñón. Sí. O sea, un riñón más chico. Está ese dos, no sé. Disminución de la corteza. Ahí va. Espesor cortical, bien. Y así que dijeron, vamos a valorar el tamaño de los riñones, generalmente una enfermedad renal crónica, esperamos riñones chicos, salvo que enfermedades pueden dar riñones grandes o con tamaño conservado. Diabetes. Diabetes. Poliquistosis renal. Poliquistosis renal. Y y la amiloidosis, me está faltando una. La diabetes, la amiloidosis y la poliquistosis renal puede tener tamaño normal. Pero en general, en la enfermedad renal crónica esperamos riñones chicos. Bien, después dijeron alteración en la ecogenicidad, lo que hay un aumento de la ecogenicidad, pérdida de la diferenciación córtico-medular y disminución del espesor cortical. Todos esos elementos son elementos ecográficos que nos hablan de cronicidad. Vamos a valorar si la paciente los tiene o no. Después Facundo decía de valorar elementos de obstrucción. Entonces ahí vamos a valorar, mediante la ecografía, todo lo que es la vía urinaria. Vamos a ver si se ve litiasis o no, si hay dilatación del aparato excretor, también nos puede hablar de un elemento como indirecto de litiasis.
si vemos su dilatación, capaz que tenemos que escalar a pedir una tomografía para ver con más definición. Y vamos a valorar también todo lo que es la vejiga y la próstata, ¿no? Entonces vamos a ver si tiene el paciente, si es hombre, ¿no? Obviamente si tiene la próstata aumenta de tamaño, cómo está la próstata, vemos la vejiga, si tiene alguna alteración en la vejiga. Entonces vamos a valorar todo lo que es el aparato urinario y fundamentalmente nos va a servir para eso, para valorar elementos de cronicidad y para valorar si hay algún componente obstructivo que nos explique esta injuria renal aguda, ¿tá? Que después tengamos que ir a tratar, sobre todo una litiasis. Bien, eso es la ecografía. Después hablaban de la gasometría venosa. La gasometría venosa es re importante, siempre como el combo renal va a ser la gasoemia, la creatininemia, el ionograma y la gasometría venosa. Esas cosas no pueden faltar cuando valoramos un paciente que sospechamos una alteración en la función renal. La gasometría venosa, ¿qué podemos ver? ¿Cómo está el pH? Si hay Bien. acidemia o no hay acidemia. La relación con los iones, el bicarbonato, el apecio-2. Bien. La PCO2. La PCO2 en verdad me sirve una gasometría arterial para ver los gases en sangre, como el oxígeno o el dióxido de carbono. Me sirve más una arterial que una venosa, porque la venosa va a estar aumentada y no me va a decir nada. Fundamentalmente voy a valorar lo que dijiste, el pH y el bicarbonato. ¿Qué alteración espero? ¿Qué alteración hidroelectrolítica? Acidosis metabólica. Bien, se puede acompañar una injuria renal por una acidosis metabólica, ¿no? Hay una retención de hidrogeniones, y hay un desbalance, sobre todo a nivel de lo que es el polo metabólico en la gasometría venosa. Entonces voy a valorar el pH como está y el bicarbonato. Acuérdense que a veces puede estar el bicarbonato bajo, pero con un bicarbonato bajo, ¿verdad? Y el pH está normal porque todavía no bajó, entonces hay lo que se llama una acidosis sin acidemia, eso también puede estar. Bien, y eso va a tener implicancias en el tratamiento. Me interesa saber si hay acidosis metabólica o no. Bien, ¿qué otra paraclínica voy a pedir? El electrocardiograma para la hiperpotasemia. Electrocardiograma, dijeron, como tiene hiperpotasemia, está bueno contar con un electrocardiograma. Sabemos que el potasio puede dar arritmias en el corazón, entonces despistar cualquier arritmia y ver algún elemento electrocardiográfico de hiperpotasemia. ¿Qué podemos ver por hiperpotasemia? Ondas T picudas. Bien. Un segmento PR acortado. Sí. ¿Y el QRS cómo puede estar? Más afinado puede ser. No, el QRS al revés. QRS ancho y T picudas. Ese sería como las alteraciones principales. La T picuda, yo siempre me acuerdo, la mnemotecnia, los que fueron estudiantes míos ya lo deben saber, que el potasio se esconde abajo de la T. Entonces, si yo tengo una T picuda, tengo que sospechar en hiperpotasemia. Y como tiro la T para arriba, como que cincho y el QRS se ensancha. Eso es una pavada para acordarse. A diferencia de la hipopotasemia, que me da una T aplanada y el QRS va a estar finito. ¿Está? Bien, ¿qué otra paraclínica pediría? Examen de orina con sedimento. Perfecto, ¿qué me interesa el examen de orina? La osmolaridad. Porque podemos saber de esa manera si es también renal, la injuria o prerrenal. Podemos encontrar sangre, cilindros hemáticos, eritrocitos dismórficos, podemos encontrar, no sé. Bien. Eso en cuanto al sedimento, me decís. Sí, en cuanto al sedimento. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver en el examen de orina? También. Leucocituria también por la diarrea que tiene, puede ser. No, ¿por qué por la diarrea? Esto estamos viendo cosas a nivel de la orina. La diarrea no tiene que ver. Claro. Pero no puede ser infecciosa. Claro, pero eso sería una infección urinaria, no la diarrea. O sea, la diarrea, viste que comentamos que tuvo un cuadro digestivo previo, tuvo una gastroenterocolitis aguda, por lo cual se deshidrató, por lo cual le generó la injuria renal aguda. Pero sí, está bien lo que decís, podemos ver glóbulos blancos a nivel de la orina, lo que queremos pistar es una infección urinaria.
como dijimos, la ITU es una causa renal de injuria renal aguda. Entonces, lo que podemos ver, o sea, para ordenarnos en el examen de orina, lo que podemos ver es elementos de lesión, de infección y de función. De lesión, como dijimos, bueno, estaba mencionando, de lesión, ¿cuál sería? Elementos de Por lesión. ejemplo, los eritrocitos dismórficos, los cilindros. Todo eso me está hablando como de alteraciones del sedimento, porque por un lado tenemos el examen de orina, que vieron que el examen de orina, si lo vieron en el laboratorio, me informa como pH, glóbulos blancos, glóbulos rojos, densidad, nitritos, estearasas, eso es como el examen de orina, es lo que se fuera como el citoquímico. Y por otro lado tenemos el sedimento, que es qué tipo de células tenemos. Entonces, lo que yo te digo es en cuanto como a la parte como citoquímica del examen de orina. De examen ¿Y la de elementos de proteinuria? lesión. La hematuria. Ahí va, presencia de glóbulos rojos y de proteínas. Lo informa así, en examen de orina, glóbulos rojos, proteínas. Y ahí tengo que fijarme si tiene eso, me habla de lesión, porque significa que hay un daño a nivel de la membrana basal glomerular que está filtrando elementos que normalmente no tienen que haber, como los glóbulos rojos o las proteínas. Bien, entonces son elementos, esos dos elementos de lesión. Después tenemos elementos que me hablan de infección, que tú estabas mencionando, los glóbulos blancos. ¿Qué más? De infección. Las plaquetas, por ejemplo, que puede ser. Nitritos, No, plaquetas Nitritos, es en el hemograma, estamos hablando de examen de orina. Sí, está bien. Esterasas y nitritos. Nitritos y estearasas, esos son sustancias, digamos, que se libera por degradación cuando hay una infección urinaria, que nos hablan de infección urinaria. O sea, nitritos y estearasas nos habla de infección urinaria. Así que vamos a valorar glóbulos blancos, o sea, los leucocitos, nitritos y estearasas. ¿Está? Esos son los elementos de infección. Después vamos a ver los elementos de función. ¿Cuáles son? No, básicamente es el pH y la densidad. Bien, si está aumentada la densidad o disminuida, nos puede hablar como de alteración en la función, y bueno, y el pH también es como un elemento de función. Bien, y por otro lado, lo que mencionaba María es el sedimento. Vamos a ver el sedimento, qué es lo que tiene, si tiene cilindros, si tiene glóbulos rojos, ¿no? Y qué tipo tiene, ¿no? Entonces eso nos va un poco a orientar a la etiología, ver el sedimento. Porque si tiene cilindros granulosos, ¿de qué nos puede hablar? Daño de los túbulos. Del glomérulo, sí. Del glomérulo. Bien, nos puede hablar como de una glomerulopatía, ¿no? Si tiene cilindros, porque estamos hablando de que la proteína salió del glomérulo y ya salió con forma de cilindro, entonces nos habla más bien como alteración en el glomérulo, lo mismo que también lo que dijiste, los glóbulos rojos dismórficos. También son glóbulos rojos como rotos que vienen del glomérulo, es como si fuera una hematuria, pero bien alta del glomérulo. ¿Qué más podemos ver? Alteraciones en el sedimento. ¿Algo más que se les ocurra? Células epiteliales. Células epiteliales, ahí va, eso como que no nos traduce mucha cosa, sobre todo cuando hay deshidratación. En esta paciente podría tener células epiteliales, o cilindros hialinos también se puede ver cuando hay deshidratación. Después, por ejemplo, están los cristales de oxalato, eso nos habla de qué. De litiasis. Litiasis, por ejemplo, cuando hay litiasis, se liberan cristales de oxalato, o cristales de urato, cuando hay una hiperuricemia también. Hay como varias alteraciones que nos puede como traducir dónde está el problema. ¿Está? Bien, después ver si hay proteinuria, ¿no? Bueno, ya hablamos un poco de los elementos de lesión, pero si hay una proteinuria menor a 1 gramo, o una proteinuria aislada, bueno, puede ser por varias causas, puede ser por infección urinaria, puede ser por una necrosis tubular aguda, también puede haber cierto grado de proteinuria, pero cuando ya hay una proteinuria muy importante, bueno, ahí tenemos que pensar que el origen está en el glomérulo. Acuérdense que si hay una proteinuria muy importante, nosotros ¿qué vamos a ir a pedirle?
porque esto es proteinuria aislada, es un examen de orina al barrer, El nos va índice a hablar, ProCru. ahí va, lo vamos a ir a La proteinuria cuantificar en con un 24 índice horas. ahí va, con un índice ProCru o con una proteinuria en 24 horas. Acuérdense que la proteinuria en 24 horas, el paciente tiene que juntar la orina durante 24 horas y puede ser un poco engorroso, ¿no? Y aparte puede ser no tan exacto, a veces se pierde un poco de orina, no es tan fácil de juntar la orina durante 24 horas, pero lo que hacemos más fácil es pedir un ProCru que tiene como el mismo valor y podemos también saber cuantificar esa orina, esa proteinuria y ver si, por ejemplo, si nos habla como si está en rango nefrótico, que estemos frente a un síndrome nefrótico o no. O a veces puede tener una proteinuria que es bastante importante, pero no llega a ser una proteinuria nefrótica. Entonces ahí le vamos a ir a cuantificar si tiene una proteinuria. ¿Está? Bien, pero siempre saber eso, que de por sí, por una infección urinaria, por una necrosis tubular aguda, cierto grado de proteinuria puede haber. Mismo la fiebre da proteinuria, el ejercicio intenso puede dar proteinuria y no llegar a rangos de severidad. Bien, entonces hablando del examen de orina, ¿qué más le vamos a pedir? Se podría pedir biomarcadores de lesión renal, aunque no se Sí, usan mucho, ¿no? ¿cómo cuál? Como el Enegal, KIM-1, interleuquina 18. Ah, no, no, eso no se pide. No, no sé bien qué es, pero no se pide. Pensé que me ibas a hablar de los nefrotóxicos endógenos. ¿Vieron que mencionamos como causa de ira renal los nefrotóxicos endógenos? ¿Cuáles tendríamos que dosificar en sangre? El ácido úrico. Bien. ¿Qué hay más? ¿Alguno más? La mioglobina. La mioglobina. Sí, en verdad la Eso sí. mioglobina no se dosifica, lo que se pide es la CPK, la creatinine-fosfoquinasa. Cuando sospechamos una rhabdomiólisis, la CPK aumentada nos traduce rhabdomiólisis y se puede asociar con ira. Está bien, pedimos la CPK, el ácido úrico y ¿qué más? ¿Qué Bilirrubina. mencionamos? ¿La qué? ¿Bilirrubina? Bilirrubina. No, la bilirrubina no la pedimos. O sea, eso se encuentra dentro del funcionamiento hemograma hepático si sospechamos una hemólisis, por ejemplo, pero no por nefrotóxico endógeno. ¿El calcio? El calcio, exacto. Vamos a dosificar el calcio, el ácido úrico y la CPK. Todo para valorar nefrotóxicos endógenos. Bien. Las cadenas livianas no las pedimos, a no ser que sospechemos una alteración de una gamapatía monoclonal. Y tal, eso. Esa aclaración nomás. Bien, ¿qué más? De la mano del examen de orina, ¿qué otra cosa más vamos a pedir de orina? ¿Qué le pedirían? Un La urocultivo. densidad no. No, un urocultivo. Porque, como dijimos, la injuria renal aguda se puede asociar puede ser secundaria a una infección urinaria. Entonces, siempre en el contexto de injuria renal aguda, vamos a pedir examen de orina y urocultivo. Punto. ¿Está? Bien, ¿qué más? Más o menos todo, dijeron. La gasometría venosa, el examen de orina, el urocultivo, calcemia, uricemia, la CPK, la ecografía preurinaria y un electro. Más o menos es eso lo que se pide. Y una pregunta, ¿el Ah, análisis bioquímico de la orina se pide siempre? ¿a qué te referís? Es lo que dijimos. Eh, el examen de orina viene No, con el no, análisis bioquímico. ¿Qué? Ah, bien, bien. Que es el pH, la densidad, la presencia de glóbulos rojos, de proteínas, todo eso. Justamente el examen de orina es el análisis bioquímico de la orina. Genial, gracias. Otra cosa que se podría pedir, ¿a alguien que se le ocurre? Una glicemia también después, más que nada teniendo en cuenta el que está con
con un aumento del potasio, si uno después plantea hacer algún tipo de tratamiento para la disminución del potasio, por ejemplo con insulina, tener en cuenta también los valores de glicemia para la corrección. Sí, no está mal, le puedo hacer un hemoglucotest, no está mal. Bien, ¿qué más? No De sé orina, si ¿algo mejor más que creo se que les no, ocurra? pero de orina. ¿Qué? El sodio para calcular la fracción excretada. El sodio Bueno, en orina. ahí va, el sodio en orina, un índice FENA, eso quería que me dijeran. En algunos lugares uno pone FENA y ya lo calcula. Si no, hay que calcular el sodio urinario y la creatininemia urinaria y hacer como la fórmula. ¿Y para qué sirve el FENA? Para diferenciar entre prerrenal y renal. Bien, ¿cómo es eso? ¿Quién habla, Agustina? Creo, menor a Ah, 1% vale. o 1% es prerrenal, ¿no? Y si no mayor Bien, es posrenal, mayor a 4. ahí va. No, mayor a 1, ahí va. Menor a 1 es renal, perdón, prerrenal, y mayor a 1 es renal. Menor a 1, prerrenal, mayor a 1, renal. ¿Eso por qué es? ¿Quién lo quiere explicar? Puedo intentar. El sodio arrastra el Eh, agua. en menor a 1, dice que sería una iria prerrenal porque el riñón conserva el sodio Ahí y va. porque hay una disminución del flujo sanguíneo renal. Y mayor a 2, o sea, mayor a 1, como dices tú, donde hay un daño renal directo, va a afectar la capacidad del riñón para reabsorber el sodio. Perfecto. O sea, cuando hay una ira prerrenal, como dijimos, hay una disminución de la perfusión renal, disminución de la sangre que le llega al riñón, en un intento de mejorar eso, va a tender los riñones a reabsorber el sodio. Al reabsorber el sodio, también se reabsorbe agua, entonces la orina va a ser más concentrada, y bueno, entonces el sodio, como dijimos, el sodio va a estar, urinario va a ser menor, entonces el FENA va a ser menor a 1%. ¿Tá? Esto no sucede cuando hay un daño a nivel renal. Bien, lo que hay es un hiperaldosteronismo secundario, que es lo que hace que se reabsorba el sodio, y hay un intercambiador entre sodio y potasio, entonces se reabsorbe sodio y se libera potasio. Entonces la orina va a tener menor cantidad de sodio y mayor cantidad de potasio. Y a su vez se estimula la hormona antidiurética para reabsorber agua, cuando hay mecanismo prerrenal. ¿Tá? Bien, entonces le podemos pedir un FENA si nos quedan dudas del mecanismo para distinguir entre el prerrenal y el renal, nos sirve el FENA. Bien, básicamente sería eso. Pasamos a la siguiente, si nadie tiene ninguna duda. La siguiente Sí. pregunta es, ¿qué tratamiento indicaría? Está el tratamiento higiénico dietético de suspender los AINES, Bien, porque eso puede ser lo que le esté ocasionando. Después, ver lo de los antihipertensivos, si se puede cambiar de antihipertensivo por el daño renal que tenga, ¿por cuál lo o disminuir cambiarías? la dosis. Lo cambiaría para ¿O un alguien quiere diurético, puede ser. ayuda? ¿Un diurético o no? Sí, aparte que los diuréticos no son muy buenos, ahí va, por la amlodipina, los diuréticos no son muy buenos Amlodipina. antihipertensivos, no son como de primera línea, y a su vez, por ejemplo, si usáramos furosemide o cualquier diurético, le puede asociar un mecanismo prerrenal, que en este caso no queremos. Ah, está. Entonces, lo mejor sería un calcio antagonista, que son los como más seguros para que no generan daño renal. O sea, si el paciente viene con enalapril o con NARA2, le vamos a suspender y se lo vamos a cambiar por amlodipina. Es como lo más seguro. Y como dijiste bien, le vamos a suspender los AINES y qué analgésico, si siguiera con dolor, le podríamos dar. Paracetamol. Sí. O si tiene mucho dolor y el paracetamol no le calma, Tramadol. tramadol. Siempre ten en cuenta el tramadol, los opiáceos se tienen que ajustar a la función renal
Capaz que si tiene un filtro muy alterado no le vamos a poner dosis tan altas de tramadol, entonces le ponemos una dosis menor, pero está bien, se puede usar en injuria renal. Bien, ¿qué más? El tratamiento, Facundo. O quien quiera, no sé. Está, Reposición. Sí, Bueno, no, seguí, vos también, no sé qué ibas a Hidratación intravenosa con suero sí, fisiológico. Habría que controlar la diuresis sí. y Bien, en cuanto a la también hidratación, ¿a qué dosis harías el suero? y 1 litro cada 8 horas podría ser, para empezar, y habría que controlar, claro. Bien, siempre como que vigilar que el paciente esté orinando, porque si el paciente está en anuria y yo le pongo volumen, va a ser un Sí, problema. claro. Y siempre ajustarlo a lo que sepamos que sea la función cardiovascular del paciente, porque sabemos que es una paciente añosa, puede tener compromiso de la función excretada del ventrículo izquierdo, de la FEBI, entonces si nosotros le ponemos volumen, y ese corazón ya está dilatado y tiene una FEBI baja, no va a poder manejarlo bien. Entonces eso va a ser como individualizado, está bien, arranca con 1000 cada 8 y vamos viendo cómo lo tolera, y siempre y cuando eso, tenga en cuenta que el paciente no esté en anuria. ¿No se le podría una sonda? Sí, hay que ponerle sonda. Sí. La sonda nos va a servir como para degravitar la vía urinaria, como para asegurarnos de que el paciente no tiene ningún componente obstructivo. Y también nos va a asegurar de tener un control de la diuresis, como dijiste, controlar bien la diuresis. La mejor manera es con una sonda vesical. Y se le podría quizá agregar al suero bicarbonato por la hiperpotasemia que tiene. Suero bicarbonatado Aunque a no veces lo usamos por corrige la solo con el hiperpotasemia. suero, ¿verdad? No, el suero bicarbonatado Y no es para también tratar la hiperpotasemia. Es para, No está para deshidratada. la Espera, acidosis, espera un ¿no? segundito. Jonathan pregunta, ¿no está deshidratada? Sí, por eso, estaba deshidratada. Entonces está bien tratarlo con suero, porque el mecanismo prerrenal se trata con hidratación. Pero vamos a tratarlo con suero. Sí, sí. María, lo que dijiste, el suero bicarbonatado es para tratar la acidosis metabólica, no por la hiperpotasemia. La acidosis la metabólica, acidosis, sí. no sabemos si la tiene porque no te contamos con gasometría venosa, pero si la tuviera, sí podemos indicarle suero No, bicarbonatado. no tenemos. Generalmente cuando el pH es menor a 7,1, un suero bicarbonatado por vía periférica, un sexto molar. Acuérdense que es un sexto molar por vía periférica. Pero una No, consulta, la hiperpotasemia se podría tratar con salbutamol, ¿no? Bien, tenemos que tratar la hiperpotasemia. ¿Cómo vamos a tratarla? Con salbutamol. ¿Qué más podríamos usar? Sí, aunque a veces corrige ya con hidratarlo, corrige porque a veces puede ser. No, acuérdense que el potasio concentrado. es lo que más nos va a importar, porque el potasio es lo que mata al paciente, tiene riesgo de arritmias. Entonces no vamos a esperar a que se corrija sola, quizás no. Lo vamos a tratar. Dijiste bien con el salbutamol, ¿gluconato de calcio? le vamos a indicar una serie de salbutamol. Gluconato de calcio, ¿para qué me sirve el gluconato de calcio? Para estabilizar la membrana cardíaca, para evitar las Bien. arritmias. Bien, estabiliza la membrana cardíaca, no me baja el potasio, no me sirve para tratar el potasio, pero sí lo voy a usar cuando hay hiperpotasemia por el riesgo de arritmias, para estabilizar la membrana cardíaca voy a indicar gluconato de calcio. ¿Se acuerdan de la dosis? Creo que se No. podía hacer una toma de 1 gramo en 10 minutos, pero lento, por el riesgo de paro cardíaco, y luego se puede dejar con una bomba de infusión continua. Creo que era 5 miligramos kilo hora o algo así que se podía hacer una dosis No, de mantenimiento. lo que hacemos es una ampolla de gluconato cada 8 horas. No se hace en bomba ni en bolo, no. Es 1 gramo cada 8. Una ampolla cada 8. Ahora no me acuerdo bien de cuánto es la ampolla. No me acuerdo si es de 20. Aunque sepan que es una ampolla cada 8 está bien. Después lo chequean eso porque ¿Y ahora se no me acuerdo podría bien de utilizar miligramos. insulina? Bien, ¿Se podría utilizar insulina y suero glucosado, por ejemplo? se puede, siempre es peligroso por el tema de la insulina, que el riesgo de la hipoglicemia, o sea, no podemos hacer iatrogenia y generarle al paciente una hipoglicemia severa porque puede ser muy dañino y potencialmente letal. Entonces siempre lo tenemos que asociar con el suero glucosado. Esto, en verdad,
no lo usamos en la práctica porque sí, tiene sus riesgos, solo se puede hacer o en una emergencia o en un CTI, en la sala no. Este, y en la práctica generalmente no lo usamos por eso, por el riesgo de hipoglicemia. Pero sí vamos a utilizar el salbutamol, bueno, como dijeron el gluconato, pero no para bajar el potasio, sino para estabilizar la membrana cardíaca. ¿Qué más se podría utilizar? Más fármacos más seguros. ¿Algún otro? Y, o sea, después lo que hay que hacer es disminuir la absorción de calcio, ¿no? De potasio, perdón. ¿De potasio cómo? Y, o sea, puedes excretar el potasio con el furosemide, que ahí no estás disminuyendo Bien, no estás disminuyendo la absorción, pero sí lo estás excretando. exacto. Y hay un calle, no me sale cómo sigue, Calle pero también actúa disminuyendo. Ahí va, cache salateso, que disminuye la absorción de potasio también. Ahí va. O sea, el potasio, lo que tienen que saber es que hay un balance interno y un balance externo. Esto ya lo deben saber, pero lo repasamos. Balance interno es lo que hay adentro de la célula y afuera de la célula, en la sangre. Entonces yo para incidir en el balance interno, lo que quiero hacer es meter el potasio adentro de la célula. Acuérdense que el potasio predomina generalmente en el intracelular. Entonces todo lo que tengo en la sangre yo lo voy a querer meter adentro de la célula. ¿Por qué? Para que no me genere arritmias que me vayan hacia el corazón y me generen una arritmia potencialmente fatal. Entonces, para eso uso el salbutamol, que me lo mete para adentro, y la insulina. ¿tá? Eso actúa en el balance interno. Después tengo que actuar, como dijo bien Martín, en el balance externo. Por lo tanto, no absorber el potasio y tratar de eliminarlo de mi cuerpo. ¿Cómo evito absorberlo? Bueno, se absorbe por vía digestiva. Y uno de los fármacos que incide en eso es el calle-exalate, el potasio que tengo en el tubo digestivo. El calle-exalate es una resina de intercambio iónico que actúa a nivel digestivo y hace que no lo absorba. Y por otro lado, donde puedo incidir es a nivel de la orina, a nivel del riñón, con el furosemide. Hago que se elimine el potasio. Activando la bomba de sodio-potasio ATPasa, que sabemos dónde actúa el furosemide. Eso sería incidir en el balance externo. Lo que tengo de potasio no lo absorbo y lo que tengo lo elimino por la orina. Y por otro lado, en el balance interno, el potasio hago que pase de la sangre hacia dentro de la célula. ¿Sí? Serían como esos 4 fármacos: el salbutamol, la insulina con el suero glucosado, el furosemide y el calle-exalate. Lo importante es que el calle-exalate demora en actuar. Entonces, si yo tengo una hiperpotasemia muy severa y quiero que actúe rápido, voy a usar el calle-exalate, pero sé que demora, porque lo que hago es evitar que se absorba el potasio que tengo a nivel intestinal, pero no saco rápidamente el potasio de la sangre. Para eso lo más efectivo es el salbutamol. Y eventualmente podría usar Por también eso, la ¿le mandaste insulina. todo? En esta paciente, ¿no? Que en realidad o sea, tiene hiperpotasemia, pero no es un valor severo. Aunque yo la Sí. hidrate y restablezca un poco la diuresis y le dé salbutamol, ¿no me alcanza? Sí, por Porque eso. capaz que le baja mucho, si no después no. En ella lo que yo haría sería salbutamol y gluconato de calcio como estabilizador de membrana. Y como decís, sí, no es tan severo, lo puedo ir manejando de esa manera. Seguramente le hago una serie de salbutamol y después lo dejo con salbutamol cada 4 o cada 6 horas y le hago el gluconato de calcio. Eventualmente puedo conseguir el Profe, una calle-exalate, eso pregunta. lo tienen más los nefrólogos, hay que pedírselos a ellos, y eventualmente ponerle furosemide o insulina. Sí, Lucía. Profe, la insulina cristalina con el suero glucosado, yo tengo como que se da en hiperpotasemia mayor a 8. ¿Está bien ese valor o no es tan así? La verdad que no sé el punto de corte, pero sí puede ser. Por eso lo que le digo es que se hace, sí, para hiperpotasias severas. No es algo que hagamos normalmente, por eso con riesgo de hipoglicemia. Entonces se deja solo para situaciones extremas, en CTI o en la emergencia también, pero tiene que ser con el potasio muy alto y ta. Bien, muchas gracias. Quédense con ese concepto que está. Normalmente tenemos este potasio, agarramos y empezamos a hacerle salbutamol al paciente rápidamente porque es lo más rápido también. El salbutamol, disculpa, ¿cuántas las series? ¿Cuántos puff? Es individualizado, no está como muy pautado, pero le podemos hacer una serie como hacemos, no sé, 6 puffs cada 15 minutos por 1 hora. Y
Y tal, y después lo dejamos con un salbutamol reglado. Perfecto. Bien. ¿Qué más del tratamiento que se les ocurra? Disculpa, no me entendí. ¿Qué dijiste? Se me cortó. ¿Alguna otra cosa del tratamiento que esté faltando? Por ejemplo, bueno, protección gástrica, nunca se olviden, sobre todo la hiperuricemia da como gastritis, entonces puede tener como tener hasta una hemorragia digestiva, así que sí, le podemos usar ranitidina intravenosa, que sería adecuado, siempre acordarse de eso. Después, en cuanto a la tromboprofilaxis, es un paciente que va a estar con vías, va a estar en reposo, ¿qué harían? Ah, heparina bajo peso molecular, 1 mg/kg. ¿Cuál es la dosis Día. de tromboprofilaxis? 40 40, miligramos día, ¿no? 40 40. Acuérdense que no se ajusta al kilo, salvo que sea como un obeso extremo, eso es para la anticoagulación, que se hace cada 12, pero cuando es tromboprofilaxis, bien, 40 miligramos subcutáneo día, sería como lo más adecuado. ¿Y qué tenemos que tener? ¿Qué precaución tenemos que tener? El filtrado glomerular. Bien, ¿cómo es eso, Alfonso? Es más de. O sea, si es más de 30, le das 40 y si es menos de 30, se lo bajas a 20. La mitad. Exacto. Hacemos la mitad de la dosis, si es menos de 30, lo ajustamos al filtrado glomerular y en vez de poner 40 ponemos 20. Bien, siempre lo ideal es hacer como un score, por ejemplo, el score de Padua, para ver si tiene riesgo de enfermedad trombólica venosa, y bueno, y ahí ver si requiere tromboprofilaxis y teniendo estas disquisiciones. Después, en cuanto a la hiperuricemia, vieron que dijimos que la hiperuricemia puede ser generador de ira renal, ¿con qué lo tratarían? ¿Y cuándo se trata? Eso sería con diálisis. No, con un fármaco. ¿El alopurinol? Con alopurinol, para tratar la hiperuricemia, bien. Aunque puede provocar daño en el riñón, ¿no? Sí, es verdad, porque como Eso hay que dijimos, cuidar mucho. da una nefritis inmunoalérgica, pero por eso solo tratamos la hiperuricemia cuando es mayor a 15, cuando es muy severa. Cuando es menor a 15, no la tratamos, porque no lo adjudicamos a que el daño a nivel renal sea por una hiperuricemia. Si tiene una hiperuricemia de 8, 9, ahí no la tratamos. Pero si es mayor a 15, sí. Está lopurinol 100 miligramos día. Bien, más o menos dijimos todo el tratamiento, a ver si me falta algo, ¿no? Nada, bastante completo lo dijeron. ¿Está? ¿Alguna duda del tratamiento? Profe, yo tenía una pregunta. Sí. ¿Puede ser que haya algún punto de corte para el tratamiento de la hiperpotasemia? Porque en algunas guías te decía como que si podías probar primero únicamente la rehidratación antes de tomar medidas activas, como el potasio y todo eso. ¿Y qué punto de corte te decía ahí? En No, por eso verdad, te preguntaba, porque mm, especificaba que, por ejemplo, si el potasio era, creo que te decía menor a 7, podías intentar medidas con rehidratación únicamente y después empezar las medidas activas con salbutamol si no respondía. bueno, Salbutamol, capaz que suero, depende un etc. poco de la guía. En general, en la práctica, mayor a 5,5 ya lo tratamos. Lo tratamos con el salbutamol y con el gluconato, como fármacos así como en primera línea. Acordate, siempre hago la misma salvedad, que el gluconato no baja el potasio, pero siempre lo ponemos, porque no cuesta nada poner el gluconato y evitamos cualquier arritmia. Pero así punto de corte, no lo tengo claro. Capaz que depende un poco de la guía donde lo lean. eh, pero sí, lo que te digo, siempre en la práctica, mayor a 5,5 o incluso 5 lo tratamos con salbutamol ya. Capaz que la guía te dice que no, pero eh, yo creo que un potasio de 6 sí lo tenés que ir a tratar siempre. Pero está más basado en la experiencia y en la vida. Pero tenés que tener mucha espalda, o digo,
yo creo que el potasio es algo de lo que le tenés que tener miedo. Entonces, con potasio de 6, lo tenés que ir a tratar y el salbutamol no cuesta nada. Tiene muy pocos efectos adversos y lo vas a tratar. Pero está buena la pregunta. ¿Alguna otra duda? Bueno, siguiente pregunta es, ¿cuáles son las indicaciones de hemodiálisis de urgencia? Ahí sería la hipervolemia refractaria, la oliguria, la anuria, la hiperpotasemia, más de 6,5, o cambios en el electrocardiograma, la cirrosis metabólica con un pH menor a 7,1, resistente al tratamiento, y signos de uremia como pericarditis urémica, neuropatía, miopatía o encefalopatía. ¿Y no es la Sí. uremia mayor a 300? También, otro corte, otro punto de corte. Sí, eso también va a depender un poco de dónde lean, porque a veces te pone como los valores de ASO y de CREA dentro de los criterios de hemodiálisis y a veces no. Claramente una CREA como muy importante mayor a 8 o una ASO mayor a 2 puede ser criterio de hemodiálisis, pero lo más importante es que sean refractarios al tratamiento médico. Primero uno va a intentar el tratamiento médico y si es refractario, uno le da como una chance de que responda y si no responde, sigue con esos valores alterados, bueno, ahí vamos a llamar al nefrólogo y ver si tiene indicación de terapia de sustitución renal de urgencia, fundamentalmente de hemodiálisis. Pero básicamente es lo que dijo la compañera, la anuria, la encefalopatía urémica, la pericarditis urémica, un potasio mayor a 6,5, un pH menor a 7,1, y ahí pueden poner la ASO mayor a 2 o la CREA mayor a 8, que bueno, eso es también medio discutido. Y bueno, está, y ya está, la acidez metabólica ya lo dije. Pero lo más importante es esto, que sean refractarios al tratamiento médico. Primero vas a intentar tratamiento médico. ¿Está? Van a ver que los puntos de corte también pueden variar un poco, depende de dónde lo lean. Ah, Martín Curadosi, sí. Sí, profe, no, disculpame, cuando vos estabas diciendo lo de la hiperpotasemia recién como indicación de sustitución de diálisis, es que vos diste un número 6,5, dijiste, pero estamos Sí, siempre hablando de refractaria, ¿no? No. sí, O sí, primero por vamos a eso, intentar que disminuya. Ah, está. Ah, no. Me había exacto. quedado colgado eso nomás. Gracias. No, está perfecta la pregunta. Todo esto es siempre refractario al tratamiento médico. Yo no voy a decir, tengo un potasio de 6,5, ya diálisis. No, porque la diálisis tiene sus riesgos, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, lo más rápido y lo más eficaz, lo de primera línea, es el tratamiento médico. Cuando no responde, bueno, ahí podemos pensar en diálisis. Ese es como el concepto que se tiene que llevar. Disculpa, ¿es mucho pedir que repitas, dijiste anuria, encefalopatía, pericarditis urémica, potasio mayor a 5, y me faltaron dos o tres No, cosas? a 6,5, potasio mayor a 6,5 o mayor a 7. 5 no, mayor a Ah, 6,5 o 7. 6,5, ok. Después el pH menor a 7,1. Y según donde lean, pueden ver la ASO mayor a 2 y la CREA mayor a 8. Pero tampoco ningún valor por sí solo es criterio de diálisis, porque siempre primero tratamiento médico y después veo si no corrige diálisis. Y siempre lo voy a ir hablando con el nefrólogo, que es en definitiva el que va a indicar la diálisis. La ¿Alguna otra oliguria duda? también, ¿no? Sí, más bien la anuria. Más bien la anuria. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente en anuria y no tengo como manera de corregirlo porque le pongo suero y lo encharco, el paciente hace un edema de pulmón porque no está pudiendo orinar. Entonces ahí no me queda como otra que ir a la diálisis, cuando el paciente está en anuria. Bueno, la 7. La 7 dice, ¿qué medidas de profilaxis hubiera indicado? ¿Qué es el Está, sustituto? lo de la termoprofilaxis ya la dijimos.
No, pero se refiere a profilaxis como para evitar que esto le hubiera sucedido a la señora. Ah, está lo del consumo de AINES, que, Bien, que no consumiera AINES, sino que consumiera paracetamol, por ejemplo, que no bien. dañaba los riñones. Claro, o por lo menos no Eh, tantos días, ¿no? lo Porque de suspender o no tantos días. ¿Mm? Lo del antihipertensivo, rotarlo, cambiarlo, anglodipina. Después, la dieta, una dieta no tan rica en proteínas, para evitar que ¿Mm? pulsara tanta proteína. No es para Eh, expulsar tanto. Ella no está pulsando proteínas. ¿Por qué dijiste eso? No sabemos. No no, tiene un decía por la... nefrótico. Sí, sí. Abandono Dieta taquíco. hiposódica sería en todo caso para evitar problemas con la Claro, yo. hipertensión. Bien, una cosa Y el como. pie no se lo sacaría si no tiene todavía una injuria. Es verdad, estoy de acuerdo con María. Eh, una cosa, claro, capaz que lo que está contestando más bien Facundo sería como prevención secundaria, para evitar que esto le siga progresando, ¿qué medidas tomo? Pero creo que la Ah, pregunta igual cierto, se refería a qué profilaxis a la hubiera primaria. indicado antes que la señora tendría antes que tuviera que consultar por este cuadro. ¿Qué hubieras hecho? Si, por ejemplo, te consultaba cuando estaba con el cuadro de diarrea, ¿qué hubieras hecho ahí? Hidratación, más que nada, ¿no? Hidratación. Claro, es una paciente añosa de 72 años que está con un cuadro de gastroenterocolitis aguda, con materias que moviliza varias veces en el día, más los vómitos. O sea, tiene todo para deshidratarse, ¿no? Pues de por sí es añosa. Los añosos toman poca agua porque tienen menos estímulo de sed. Y todavía se le suma la diarrea y los vómitos. Esto era como crónica de una muerte anunciada que iba a terminar con la injuria renal. Es una paciente aparte predispuesta, es añosa, es hipertensa, entonces no sabemos si tenía algo de ERK previo, pero este cuadro digestivo habría que haberlo tratado oportunamente con hidratación, insistir que la señora tome agua, o si yo sé, capaz que soy el médico de radio, la voy a ver en domicilio, veo a esta paciente que está con tanta diarrea, tantos vómitos, le pongo un suerito, ¿no? Para evitar que se deshidrate. Bien, eso es como la profilaxis. Sí está bien lo que dijo Facundo, de capaz que decirle, señora, no tome tanto diclofenac, porque esto le puede generar una insuficiencia renal. Entonces lo cambias por paracetamol, ¿no? O por lo menos no tomarlo durante, no sé, tantos días seguidos, tomarlo, no sé, 2 días, pero no más que eso. Bien, todo es profilaxis primaria. Y después, por ejemplo, también estaría bueno como identificar a los pacientes de riesgo, medio que por la misma línea que lo que comentamos, es una paciente añosa, hipertensa, si fuera diabética, o si fuera un hombre con un síndrome prostático, que podríamos sospechar una hiperplasia prostática benigna, todos elementos que sabemos que pueden ser generadores de enfermedad renal crónica. Bueno, lo vamos a identificar a estos individuos y si somos el médico de atención primaria, lo vamos a estar siguiendo, le vamos a indicar siempre la prevención correspondiente con todas estas medidas, eh, estar atento a la hidratación, estar atento a los fármacos. ¿Tá? Por ejemplo, si el paciente sabemos que se va a someter a un estudio con contraste, bueno, la nefroprevención, que vamos a tener en cuenta en estos pacientes, sobre todo que son más susceptibles a tener una injuria renal. ¿Tá? Y después está bien, eso sería todo profilaxis primaria. Todo lo que dijiste, Facundo, de profilaxis secundaria está bien. Una vez que la paciente instaló la injuria renal, bueno, obviamente que lo que ya dijimos, le vamos a suspender los nefrotóxicos, vamos a tener en cuenta la hidratación, en cuenta la dieta, cambiarle los fármacos. Eso está bien también. ¿Está? ¿Algo más que se les ocurra o algo más que quieran decir? ¿Alguna Si duda? le van a hacer contraste, ¿qué medidas se pueden tomar para que no le haga tanto Bueno, tanto eso se puede daño? usar. Un paciente que tiene riesgo de injuria renal o que ya tiene una enfermedad renal crónica conocida, le te podemos indicar suero bicarbonatado o suero fisiológico antes y después del estudio. Se puede hacer con una dosis de 500 de suero fisio antes y después o de suero bicarbonatado. Yo tengo una duda con respecto al tratamiento de la hiperpotasemia.
Uno Sí, de los tratamientos que se podía hacer también era la pérdida de potasio a través del diurético y hablamos de furosemide. sí. ¿Una tiacida, la hidroclorotiacida, también se puede asociar o En no? verdad, no, porque tenemos que actuar sobre la bomba sodio-potasio TPasa, y eso es el furosemide. Es Está, el que más va a está, actuar en ese mecanismo, absorbiendo sodio y liberando potasio. Ese va a ser el furosemide. está. Gracias. De nada. Una consulta. Cuando hoy Sí. hablaste de acidosis sin acidemia, es porque en realidad hay una retención de ácidos que hacen bajar el bicarbonato, pero que igualmente se mantiene el pH en rango, ¿no? Claro, es cuando el bicarbonato está bajo, pero el pH sí está normal. No hay acidemia, pero hay una acidosis. Es como que sabemos que en cuestión de tiempo el pH va a bajar. Pero es Bien, cuando hay eso, bien, cuando está bajo gracias. puede pasar eso, que el bicarbonato esté bajo y el pH normal. Salud. ¿Quieren pasar la múltiple opción? Sí, sí. Tengo acá. ¿Quién está compartiendo pantalla? ¿Te animas a bajar para mostrarlas? La Ah, bajé. ahí. Ah, ¿Las ven? demoró, Yo no las ¿no? veo. Se Sí, ve, sí, la sí. veo. Ah, capaz que soy yo que no las veo. Ah, no importa. Bueno, ¿quién las lee? Yo las leo ahí. Dale. En cuanto a la injuria renal aguda, A. El índice FeNA menor a 1% traduce un daño a nivel prerrenal. B. El tiempo de interacción no es de relevancia. C. Una litiasis unilateral es de causa frecuente de injuria renal aguda. D. La anemia se asocia a injuria renal aguda. ¿Cuál te parece la correcta? Eh, la C. La A. La Ah, A. La, es A, lo que la A. hablábamos hoy de la Ahí va. La A es la correcta, está la bien. Por lo que dijimos hoy, ¿no? Que el FeNA menor a 1% nos habla de mecanismo prerrenal. Esto ya medio que lo explicamos. Después, la litiasis unilateral es causa frecuente de injuria renal aguda. Esto no, porque claro, si tenemos, eso sería en un monorreno, pero si tenemos los dos riñones, como que necesitaríamos litiasis bilateral, ¿no? No es como tan frecuente, porque habitualmente el riñón que no tiene litiasis va a compensar. Distinto es si es un paciente monorreno, ahí sí. Igual, o sea, no quiero que se queden con el concepto que una litiasis no es causa de ira prerrenal, de ira posrenal. Es causa sí, pero salvo estas aclaraciones, eh, pero sí puede ser también coadyuvante si tengo otros mecanismos, ¿no? Bien, y después, el tiempo de instalación no es de relevancia. Bueno, esa es falsa, ya elegimos, ¿no? Porque tiene que ser un periodo menor a 7 días. Entonces eso es importante. Y después la anemia se asocia con injuria renal aguda. ¿Esta por qué es falsa? Puede ser más en asocia más cronicidad, ¿no? Por el cron- déficit de eritropoyetina. cron- Ahí va, es de cronicidad. Justamente la anemia es un elemento de cronicidad por el déficit de eritropoyetina que se puede ver en una enfermedad renal crónica. En la aguda todavía tengo eritropoyetina. Entonces eso es bien un elemento de cronicidad. Bien. La segunda pregunta, ¿quién la lee? Yo le leo. En cuanto al tratamiento de la injuria renal aguda, el gluconato de calcio disminuye el potasio en sangre. B, la nefroprotección en pacientes que van a recibir contraste es importante. C, la encefalopatía urémica no es un criterio de terapia de sustitución renal de urgencia. Y D, la hiperpotasemia mayor a 6,5 es igual a hemodiálisis de urgencia. Acá sería la B, ¿no? Ahí va. Esta es fácil y medio que ya la estuvimos comentando, ¿no? ¿Por qué las demás son falsas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O piensa por qué pueden ser las demás falsas? ahí me generó un poco la duda con el gluconato, porque hablamos hoy de que en realidad podíamos utilizar
el gluconato de calcio como estabilizador de la membrana, pensando en el paciente con una hiperpotasemia, asumiendo como que junto con el salbutamol y demás medidas podían llegar a bajar el potasio. Y ahí me quedó como No, haciendo ruido. ahí va, no, el gluconato de calcio, lo que tú bien dijiste, es un estabilizador de la membrana, lo que hace es que hacer menos sensible a los miocitos, a la acción del potasio, para que no se desencadene una arritmia. Lo que evita son las arritmias, pero no baja el potasio de por sí. O sea, es dentro del tratamiento de la hiperpotasemia porque evitamos las arritmias, pero no baja el potasio en sangre. Genial. Ok, entonces la correcta era la B. La B. Después la C es falsa porque sí es una indicación, y la D, la D es como media tramposa porque no es igual. Siempre tenemos que hacer tratamiento médico y después vemos si no revierte, si no mejora, evaluar la hemodiálisis. Ahí va, eso es lo que habíamos dicho. No. Estas son unas preguntas Entonces, nada como para una pregunta, discutir algunos conceptos, ¿no? si el potasio es mayor a 6,5 y también tiene elementos electrocardiogramas, es hemodiálisis de urgencia también, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿O no? No, es que primero voy a hacer tratamiento médico y es como lo más rápido y lo más eficaz. No digo lo más eficaz porque la mayoría sí va a ser recontra eficaz, pero yo para sacar al paciente de la urgencia lo más rápido es los tratamientos médicos. Si el potasio está, es como un poco, acá no está tan como pautado, ¿no? Porque es la práctica, uno empieza con tratamiento médico y si yo tengo un potasio de 8, bueno, voy llamando al nefrólogo, porque tampoco es decir, ay, bueno, salbutamol y va a corregir. Con 8 yo ya me asusto y voy llamando al nefrólogo. ¿Tá? Es como que voy haciendo las dos cosas a la par, porque la hemodiálisis tampoco es así de un segundo para el otro, hay que hacer el acceso venoso y demás, ¿no? Entonces, mientras voy haciendo tratamiento médico y con 8, bueno, obviamente quizás voy a terminar en hemodiálisis de urgencia, pero primero mientras tanto, el tratamiento médico, ¿no? Capaz que lo corrijo y al final no es necesario, pero yo voy llamando al nefrólogo mientras para no perder tiempo, ¿no? Esto es como dinámico, quiero que se quede con ese Aparte concepto. Aparte digo que en los criterios dice mayor a 6,5 mil equivalente, pero con cambios en el SG o resistente al tratamiento. Ahí va, está bien. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el valor de azoemia normal? O sea, porque siempre lo veo alterado y nunca sé cuál es el valor normal. ¿Quién lo quiere responder? ¿Quién sabe? 0,4 creo que es, ¿no? 0,4, sí. Menor a Ah, 0,4 es lo perfecto. normal. Gracias. ¿Cuándo tienen la prueba? 15 de julio, Ah, 20 días. bueno, buenísimo. Bueno, mucha suerte. Y ya siempre preguntándole cosas que no para. Cualquier cosa a las órdenes, si tienen alguna duda, mi nombre es Pilar Garino, pues no me presenté, pero le pueden pedir mi contacto a los estudiantes míos o a Valentina, mi mail o algo, y me preguntan. Gracias, Pili. Genial, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Que pasen bien. Gracias. Chao. Gracias, Chao, profe. gracias. Chao.